Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Les voy a hablar en el idioma de Cervantes, no de Camões. Y espero que nos entendamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero veo aquí un tirano que, computadora en mano, comienza a descontar el tiempo. Cuando vine me dijeron que era 1 hora, pero al entrar me dijeron, no, es media. Así que estoy en una disyuntiva tremenda. Pensaba hablarles del mensaje escatológico de Daniel, pero veo que debiera de hablarles de otra cosa debido al tiempo. Así que les invito a abrir su Biblia en Mateo Le decía al pastor que me presentó, qué bendición es el agua, ese verdor, esa belleza. En cambio nosotros en Perú, en la Universidad Peruana Unión, carecemos de agua. No llueve, nunca llueve. Es más un desierto. Y de remate, es decir, para empeorar las cosas, el gobierno o la compañía que compró el agua del gobierno para repartir en el área, simplemente nos la mezquinó. Y en estos días justamente tenemos la carga de una multa millonaria porque dicen que gastamos agua que no debiéramos de gastar. Pero en fin, esa es otra cosa. Qué alegría será cuando estemos en la universidad celestial. Nunca seremos mezquinados del agua. Hermanos, abran su Biblia, por favor, en Mateo 25. Mateo 25. Y de este bendito libro vamos a leer los versículos 14 al 30. Es la conocida parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos entre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero también
Llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que no es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, yo quiero pensar que esta parábola nos la dio el Señor para que nosotros pensemos en el inmenso gozo que implica y debe de tener el servirle. En otras palabras, nos habla esta parábola del gozo en el servicio. En realidad, esta es una parábola que nos habla del valor del verdadero servicio. Nos dice que es un servicio dado, entregado, realizado para alguien y con algún propósito. Y nos habla del gozo del Señor por el servicio que a Él se le da. Así que podemos pensar en algunas cosas con respecto al servicio. Primero, el servicio dado. Nos habla de algo que nosotros siempre repetimos, nos habla de mayordomía. Bueno, es cierto, nos habla de mayordomía y también de fidelidad. Porque el servicio o la mayordomía que demos al Señor, pues debe ser hecha con fidelidad. Y en esa fidelidad reside el gozo, no tanto nuestro, aquí no resalta el gozo del que sirve, sino el gozo de quien es servido, del gozo del Señor. El servicio que el Señor nos pide es exigido por Él y también es esperado por Él. El Señor quiere algo de nosotros y nos capacita para eso. Y el centro de su gozo es precisamente ese resultado. Ese servicio que nosotros demos debe ser dado solo al Señor. En Mateo 6:24, la palabra de Dios resalta este punto cuando dice: ninguno puede servir ¿a cuántos señores? A dos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Además, en ese servicio exigido, el dado a Él, porque Él lo pide, y Él nunca pide lo que no se puede dar. Nunca nos va a exigir algo que Él sabe que no es posible que le demos.
nos pide porque sabe que es posible que le demos. En segundo lugar, el servicio debe ser dado y es dado en el momento oportuno con lo que uno tiene. Cuando hablamos de esto, viene a nuestra mente también los talentos con que el Señor nos dota, y esos talentos pueden y deben ser puestos de manifiesto, pero hay algo que fluye a través de eso, y es la ayuda y el poder con el cual se puede usar esos talentos. En Segunda de Reyes, el capítulo 4, y los versículos 42 al 44, está la historia con la cual queremos ilustrar. Y es parte de la historia de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, Eliseo. Eliseo estaba en un instituto de educación, en un momento de apretura, y faltaba la comida. Y dice allí el 42, que en ese momento vino entonces un hombre de Baal Shalisa, en el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo en su espiga. Y él dijo: da a la gente que coma. Y respondió el sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Y entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Pero hay otra historia que también ilustra de manera maravillosa este punto: servicio dado con oportunidad. Juan 5 o Juan 6, 1 al 12. En el Evangelio de San Juan encontramos esto. Juan 6, 1 al 12. Qué conocida es esta historia, pero muy ilustrativa. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, del de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, hicieron algo
que no debieran de haber hecho. Pero aquí se nos ilustra claramente que el servicio que nosotros demos al Señor debe ser dado en el momento oportuno con lo que uno tiene. Y hermanos, estoy seguro que en el ministerio en el cual ustedes han ejercido hasta acá, ha habido muchas oportunidades en las cuales la ayuda o lo que hicieron era precisamente en el momento que el Señor puso para que lo hicieran. Y es una alegría ver cómo sucede esto. Hay otro punto que quisiéramos destacar, y es que el servicio ejercido debe ser hecho con el poder del Espíritu Santo. Y también la Biblia nos ilustra esto. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. El capítulo 1. El capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y aquí vemos al pueblo de Dios en un tremendo aprieto. Son atacados. Hay guerra. Hay temor. No hay valor. Ninguno se atreve. Pero hay uno que sí se atreve. ¿Quién es? David. Y el versículo 40 resalta: y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. Pero el versículo 45, ¿qué es lo que dice? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bueno, sabemos que quien se atrevió a desafiar a Israel era un griego, un filisteo. Y estos tenían esa costumbre de desafío, 2 campeones, y resaltaban lo que hacían, las armas que traían, las diosas a las cuales se encomendaban, y eso es lo que hizo Goliat. Y eso le tomó por sorpresa a David, porque él nunca había oído de esas historias ni conocía el asunto, pero al oír lo que el otro le hacía desafiando, el Espíritu le dijo: contéstale, dile que vienes en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Mi ondita. Pues úsala. Dile que vienes en ese nombre y que tienes solamente esas cosas y vas a ver qué sucede. Y así sucedió. Así ocurrió. El servicio dado al Señor debe ser hecho no solamente solo a Él, no solamente en el momento oportuno, sino con el poder de Dios. Vengo en el nombre de Jehová. Y hermanos, también en su ministerio, ustedes son testigos que cuando han enfrentado un problema en el nombre del Señor y han pedido la ayuda del Espíritu, ¿qué ha sucedido? Él ha obrado. Él hizo las cosas. Él abría las puertas. Él disminuía el problema. Y Él sacaba la victoria, la conclusión. Y cuando pensamos en estas cosas, viene lo que queremos decir.
ese servicio dado en esa forma será reconocido y siempre recompensado. Reconocido por el Señor y recompensado por Él, porque la recompensa y el reconocimiento vienen de Él en su momento oportuno. Y no estamos hablando del gozo de este momento en que vivimos, sino de ese final. Y ahí entramos ya en escatología, porque la escatología tiene que ver con las cosas finales. Y el final será cuando Él nos llame, abriendo las puertas y diga: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Y ese gozo es la eternidad. En Colosenses 3, 22 al 24, encontramos las palabras que el Señor nos dice. Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y ustedes saben que cuando dice siervos es una palabra que atempera la verdadera palabra, porque es esclavos. Siervos, obedeced, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sinceridad, desprendimiento, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, cada versículo que el Señor nos habla o quiere enseñarnos acerca del servicio tiene un universo de enseñanza. Cosas que se conectan, principios que sobresalen, verdades que surgen, todo en alrededor al servicio. Mateo 25, volvemos a la parábola. Mateo 25, los versículos 21 y 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A veces, cuando se presenta una persona o cuando ha fallecido y se empieza a hacer su breve biografía, se suele enumerar una serie de cosas que han hecho y haciendo sobresalir la vida de él. Dice: pero cuánto ha hecho, qué tremendo, qué poder. Bueno, son cosas que nos emocionan, pero aquí el Señor dice bien cortito. ¿Cuánto dice? ¿Sobre cuánto? Poco. Poco. ¿Y cuál es la recompensa? Mucho. ¿Cuán mucho es eso, hermanos? ¿Cuán mucho es eso entre la diferencia de lo que hacemos y lo que nos da? Hay una inmensidad incomparable. La pequeñez de lo que somos y hacemos
en contraste con la inconmensurabilidad de lo que es el Señor y lo que nos da y nos dará. La grandeza del Señor y la inmensidad de su recompensa. Y así tenemos que pensar en esto, hermanos. Recompensados no por lo que hicieron o cuánto hicieron, sino por el espíritu con que hicieron lo que hicieron. Además, sirvieron con alegría, sabiendo a quién servían. ¿A quién servimos, hermanos? ¿Y a quién seguiremos sirviendo? Al Señor de la recompensa, a quien le debemos todo, infinitamente todo. Sirvieron motivados por el amor con que servían, motivados por ese mismo amor con que Él vino a servirnos, porque Él fue quien dijo: he venido ¿para qué? Para servir. ¿Y qué servicio nos dio, hermanos? El cristiano, hermanos, vive alegre, sin temor, alejado del mal, es decir, sin pecar, y seguro de su salvación. Si no servimos al Señor alegremente, si no le servimos a Él sin temor, alejados del mal y seguros de salvación, algo hay mal que debemos de corregir. Y aquí estamos reunidos, hermanos, como siervos de Él, conscientes de ese servicio, suplicando su poder para realizar lo que tenemos que hacer. Qué alegría es estar en una reunión de estas que comenzó humildemente en el año 1998, con un deseo, con un anhelo de estudiar la palabra de Dios con tesón a fin de poder comunicarlo a los otros con propiedad. Y esto ha ido creciendo, 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 hasta que ahora es una cosa absolutamente internacional. Y estamos aquí para eso. Estamos aquí reunidos no solamente para recordar las cosas, sino sobre todo para pedir al Señor de ese poder para seguir cumpliendo ese servicio en donde nos toque, pero con alegría, sin temor y esperando la pronta venida del Señor, que recompensará como es debido. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre, que moras en los cielos, qué alegría es estar reunidos aquí en esta casa de oración que es tuya, con el propósito de estudiar tu palabra, precisamente de las cosas finales, de las cosas escatológicas, que han sido reveladas a uno de tus siervos del pasado, Daniel. Padre, te pedimos con humildad que tú estés con nosotros durante estas reuniones y que tu Espíritu se manifieste en todas las cosas que digamos, que sean con propiedad y que profundicen nuestro amor hacia ese mensaje que debiéramos de proclamar y que estamos proclamando, pero que debiéramos de proclamarlo con más intensidad a medida que el tiempo se acaba, para que muchos más vayan a tu reino gozosos de haber esperado y encontrado la salvación. Pedimos tu bendición, Señor, en estas reuniones y las pedimos seguros de que tú nos las darás.
en el nombre de Jesús. Amén.